obedecerte y agradarte por siempre, mi Señor. Mi Dios, tú eres todo lo que tengo. Quiero obedecerte y agradarte por siempre, mi Señor. Tú eres eterno, eres siempre fiel, mi Señor. Tú eres eterno, eres siempre fiel, mi Señor. Incomparable Dios, 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 incomparable Dios. Tú eres eterno, eres siempre fiel, mi Señor. Tú eres eterno, eres siempre fiel, mi Señor. Incomparable Dios, 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 incomparable Dios. Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos. Estamos ingresando al mes de julio, ya estamos un poquito más de la mitad del 2020 y pues seguimos en esta porción tan linda que el Señor nos ha dado de recibir su palabra a través de los medios y en su comodidad. ¿De cuál comodidad? De su casa, de su lugar donde el Señor le ha dado a vivir, pues desde ahí estamos alimentándonos. Este día viernes, que es viernes de familia, antes de leer, quisiera insistir que nos entendamos que estamos en un tiempo de transición. Una transición es cuando las demandas, el ambiente nos hace en nosotros o provoca en nosotros un cambio, una adaptación a los medios. Así como los anfibios, ¿verdad? Se adaptan a vivir muchas horas bajo el agua y luego salen a tomar sol. Así igual nosotros estamos como los anfibios, tomamos sol, tomamos luz, tomamos la palabra que nos da vida, pero de repente tenemos que adaptarnos a un estado de vivir que tal vez no es el más cómodo, pero nos adaptamos. Tenemos que ser un pueblo adaptable, así como Israel se adaptó a la vida del desierto, luego se tuvo que adaptar a otra forma de vida, a otra economía, así como nosotros fuimos entregados de una doctrina equivocada y nos entregaron a una forma de vida, a una doctrina que es en Cristo Jesús. Debemos ser un pueblo adaptable. Entonces, en vista a eso, el Señor ha querido tenernos en casa. El Señor ha querido aislarnos en casa para que nosotros pues atendamos otras áreas que son sumamente importantes, son áreas internas, áreas que no se ven, áreas que son invisibles, pero que Dios y nosotros sí las podemos llegar a ver, porque hay que tratarlas, hay que poner ahí el bisturí, poner la venda, poner la cura, para poder alcanzar esos niveles de paz y santidad, esos niveles de sacerdocio, de reinado que se ocupan en esta trayectoria final. Entonces, en base a eso de la adaptación,
Fíjese que estamos hablando de los temas familiares los viernes. Yo quisiera que me acompañara, por favor, a Revelaciones 3:17. Es un versículo que ya lo hemos leído, que usted ya lo conoce muy bien. Se está acabando el mensaje del Señor Jesús a los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y esta es la iglesia que le da a la iglesia de la Odisea. Y le dice el Señor al ángel de esta iglesia: ¿por qué dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad? Y no sabes que eres miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Versículo 18, continúo leyendo, dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo subrayé ahí en blanco: vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Vamos a hacer una palabra de oración, vamos a orar. Padre, Señor Jesús, gracias, Señor, te damos porque nos permite, Señor, llegar a las redes y estar en este edificio espiritual, en esta casa espiritual, edificándola. Estamos en casa, la iglesia está en casa y estamos buscándote, Señor. Queremos que esta palabra viaje, Señor, por fe, así como le dijiste a aquel padre, a aquel hijo: no te preocupes, tu hijo vive. Y le dice: la palabra viajó. Así ahorita, Señor, queremos que la palabra viaje y que encuentre receptores de fe, que encuentre corazones abiertos para que esa palabra sea plantada, sea sembrada en sus corazones. Dame la gracia, dame la revelación, Señor, que sean tiempos de bendición, que sean tiempos donde esta noche salgamos los padres equipados, los hijos equipados, la familia equipada, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos. Amén y amén. Muy bien, fíjese que esta iglesia parece ser que en el último tiempo, proféticamente, esta iglesia se había llenado como de altivez, se había llenado como de una especie de comodidad, de alguna especie de éxito que no le permitían bien ver su estado real espiritual, cosa que Dios lo conoce bien. Y no hay cosa peor, hermanos, que un cristiano pueda tener un falso concepto o una concepción equivocada de cómo estamos. Definitivamente eso es un error completamente, cuando el cristiano puede tener un concepto más alto del que realmente tiene. El cielo es el que puede tener el mejor concepto en nosotros, porque dice que cuando miremos al Señor voy a ser conocido allá arriba como realmente soy. Entonces, dice el apóstol Pablo, eso lo citó él: esta iglesia se había llenado de una especie de fama, de vanidad, de mentira, donde él le dice: soy rico. Él decía: me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y el Señor le dice: mira, cuando tu realidad en el mundo espiritual eres, palabras difíciles, miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Por eso el Señor le dice: mira, te tengo una solución a tu problema. Te tengo una solución. Solo de mí, por el amor que te tengo, solo de mí vas a poder recibir oro refinado, vas a recibir vestiduras y vas a recibir colirio. Vas a recibir 3 cosas para que realmente te des cuenta de cuál es tu estado. Pero una de las cosas que yo subrayé aquí es vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Quiere decir que esa iglesia creía que estaba vestida, pero delante de los ojos de Dios estaba desnuda. Es una iglesia que estaba con vergüenza. Y así que era una iglesia que había involucionado, porque la iglesia de Sardis dice: ahí tienes unos pocos que no han manchado tus vestiduras, pero ya en la iglesia de Odisea ya estaba desnuda. Quiere decir que parece ser que la iglesia se llena como de una vanidad, insisto, de una soberbia, de tal manera que va perdiendo las vestiduras, va perdiendo lo celestial, va perdiendo el sentido de la administración que hace el Señor, y se le va manifestando
toda su vergüenza. Realmente que la iglesia que se va es la iglesia que se viste de lino fino y resplandeciente, se le concede porque debe llegar con vestiduras de boda. ¿Qué son las vestiduras? Las vestiduras es la nueva conducta en Cristo Jesús, que hace que la vergüenza que traemos de la vida pasada se comience a cubrir, a cubrir, a cubrir, a cubrir. Entonces, vestiduras es igual a nueva conducta. Vestidura es igual a conducta. Si las vestiduras del Señor son vestiduras nuevas, son nuevas conductas que hace que nosotros completamente comencemos a cubrir completamente nuestro pecado, nuestra vergüenza, nuestra iniquidad, las marcas. Las cosas que están completamente malas, nos comienzan a cubrir, a cubrir. Entonces, para ponerlo en un sentido, vestiduras es igual a conducta. Entonces, fíjese que es importantísimo, hermanos, que la iglesia, cuando llegue al cielo, cuando sea trasladada allá al juicio de Cristo, previo a las bodas, necesita la iglesia llegar con vestiduras completamente de gala, con vestiduras de fiesta. Y eso yo no lo digo, lo dice este versículo, Mateo 22:12. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Quiere decir que llegó con un traje que no era, llegó con una conducta que no era la correcta. Y dice después, versículo 13, entonces el rey dijo a los que sirven: atarle las manos y los pies y echarlo a las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Lo echaron a la gran tribulación. Primero estamos viendo, esto es cuando ya ocurre la gran tribulación, pero antes de la gran tribulación, antes de que la iglesia sea levantada, encontramos una iglesia que completamente está desnuda, y cuando él le va al cielo, esta iglesia o este grupo de cristianos se ve que no estaban completamente con la conducta, pleca, los vestidos correctos. Entonces, hermanos, lo echaron a la gran tribulación, lo echaron a la tribulación, la gran tribulación, hermanos. Tremendo, hermanos, complicado. ¿Por qué? Parece ser que esta persona, hermano, era un cristiano que no entendía bien qué es estar bajo cobertura. Era un cristiano que no entendía muy bien. Parece ser que él llegó como solo ahí, llegó ahí como sin pastor, llegó ahí sin un encargado que le tejiera una nueva forma, que lo aconsejara, que lo ministrara de tal manera que tuviera esa persona una nueva conducta. Por eso, hermano, en cada prédica nosotros tenemos que tomar de esos vestidos de Jesucristo, tomar de esos vestidos y vestirnos, dejar que la iglesia, con ayuda del Espíritu Santo, nos vista para ir tomando esas nuevas conductas, las nuevas conductas. Por eso, hermanos, yo le llamé este tema, creo que ya lo pasé por ahí, los sastres familiares. Porque es tema de viernes, es tema de familia. Los sastres familiares. Hermanos, cuando vamos al sastre, ¿verdad? Ahí llegamos y por favor póngase recto, ¿verdad? ¿A dónde usa el pantalón? Póngase el pantalón en la cintura. Luego le dice, ahí está bien de largo, y así es igual a las damas, me imagino yo, ¿verdad? Póngase recta, por favor, póngase lo más, y comienzan a tomarle medidas, y ahí están tomando las medidas, y ven cuánto hay que cortar, cuánto hay que estirar, varias cosas. O si es un traje nuevo, comienzan a ver cuánta tela, cuánto va a dejar pasado. Entonces, siempre usted y yo vamos a dar una cruzadita por el sastre, siempre para arreglar un ruedo de pantalón. Mire, a mí me arreglan, hermano, los bordes de los sacos, porque los sacos que me regalan o compro, ¿verdad? Yo creo que son de soviéticos, hermano, porque aquí me quedan, ¿verdad? Entonces, como que tienen manos largas, entonces necesitan cortarle el pedacito para que se me vea esto, si no se me van a ver tapar las manos. Entonces, le estoy diciendo todo esto porque vamos a ver los sastres familiares. Vamos a ver, como estamos iglesia en casa, qué labor tienen que hacer los padres para comenzar a vestir a los hijos, o vestirse ellos, o vestirse uno a otros, de tal manera que las conductas que se nos manifiesta la vergüenza, que no son aprobadas, que nos manifiestan pecado, rebeldía, desobediencia,
con un buen sastre van a ser completamente revestidas. Se va a cambiar la forma de actuar. Realmente que yo no estoy hablando de cubrir y que no se dé cuenta. No, no es así, hermanos. Porque dice, si confiesas y te apartas vas a alcanzar misericordia. Pero si encubres, ¿verdad? Si encubres, no se va a agradar el Señor. Y dice que toda cosa va a ser descubierta, porque entre cielo y tierra no hay nada que no va a ser descubierto. Entonces, la conducta que el Evangelio trae a través de la doctrina de Jesucristo es que esa conducta se te vaya sustituyendo por una conducta. Ese es el traje, ese es el trabajo del sastre, por una conducta diferente, de tal manera que la vergüenza, ya sea que usted la provocó o la que recibió como herencia, y da problemas, comienza a cambiar, a cambiar y a cambiar. Entonces, en vista de esta introducción, vamos a hablar de las vestiduras de Jesucristo. Estas son las que usted debe de tener para que no le pase lo de este. Sí, entonces fíjese que la primera está en Gálatas 3:27, es el bautizo. Cuando tú te sumerges, dice que te revistes del Señor. ¿Por qué? Porque hueles a vida eterna, hueles a resurrección, porque así como Él dice, se sumergió en las aguas y salió de ahí, así igual nosotros vamos a ser levantados de la resurrección, vamos a compartir en su muerte. O sea, Él muere y luego resucita. Esa es la primera vestidura que nos dan de eternidad, de resurrección, de hombre nuevo. Eso significa las nuevas maneras de vivir que vamos obteniendo. Nueva comunión, nueva doctrina, nueva cultura, nuevo círculo social. Ese es el nuevo hombre que está surgiendo, y el viejo va siendo como cubierto, oculto, va como que siendo absorbido por los trajes nuevos. Fíjese que de identidad celestial, dice que cuando venga el Señor nos debe de encontrar vestidos. ¿De qué? De una identidad del cielo. Por eso, hermanos, le hemos estado insistiéndole, nosotros estamos en la tierra, pero no pertenecemos en la tierra. Tenemos que ir dejando la identidad terrenal y tomando la identidad celestial. Las armas de la luz, eso es lo que nos está diciendo, es que deben de ir dejando de suministrar a su cuerpo todas aquellas conductas que los conllevan al pecado. Y debemos ir tomando las armas de la decencia, de la humildad, de la rectitud. Luego aparecen otras tres. De toda la armadura de Dios. Esa es para las personas que ya estamos peleando, como usted y como yo, contra todas las potestades que están en las regiones celestes. Este es como escogidos de Dios, amables, benignos, humildes. Y el último es de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Y así es como la iglesia debe llegar a encontrarse con su amado, de acciones justas. Creo yo que es una conducta, insisto, es una conducta de ser lo recto, de hacer lo correcto. Entonces, estas 7 vestiduras son las vestiduras de Jesucristo. Pero adentro del hogar, creo que encontramos también en la palabra aquellas personas que se dedicaron a trabajar con sus hijos espirituales. O yo voy a tomar algunos ejemplos y los voy a aplicar a la familia. Entonces, ya le dije yo, el tema se llama sastres espirituales. Y realmente que los padres somos los llamados a revestir a nuestros hijos de ropas nuevas, de conductas correctas, de conductas justas. Porque, hermanos, si traemos una herencia, si nos facturan una herencia, hermanos, y esa herencia tarde o temprano va a salir. Pero cuando venimos al Evangelio, debemos de entender, hermanos, que hay padres, hay madres que deben de ser como sastres, que deben de ir absorbiendo esa conducta mala a través de una conducta nueva, de un vestido que nos va a traer otra forma de actuar. Entonces, hermanos, vamos a hablar de los que visten a los hijos. Y el primero está en Génesis 3:21. Estamos hablando del padre. El padre es el primer sastre. Y como es tema de familia, lo voy a enfocar ahí. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles
y los vistió. Los vistió. Entonces, viste el Padre, viste el Hijo y viste el Espíritu Santo, pero el Padre viste al hombre y la mujer. Recuerda que aquí el hombre y la mujer habían pecado. Recuerda, hermanos, que la mujer come el fruto, le lleva el fruto a Adán y comienza una especie de juicio, de tribunal. El Señor se encuentra a Adán y Eva escondidos, desnudos, porque no salieron a la cita que tenían con él al fresco el día, y de repente llaman a la serpiente y usted sabe, les da el dictamen, les da el juicio y les pone una ruta a seguir, les factura una especie de castigo. No me gusta decir esa palabra, pero así fue. Y al final de cuentas, ¿verdad? A la serpiente, ¿verdad? Le dicen que se va a arrastrar sobre la tierra y va a comer del polvo de ella, que es la descendencia. Pero realmente que Adán y Eva los expulsan. Pero antes de sacarlos, los visten de pieles porque estaban desnudos. Estaban desnudos. Que el Señor quería enseñarnos con eso. Y él respondió, aquí está hablando Adán, avanzo Génesis 3:10. Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo. Mire, una persona cuando desobedece. Cuando un hijo desobedece y escucha la voz de su padre, ¿dónde está mi teléfono? ¿Quién consumió el saldo? Cuando uno ha desobedecido queda miedo. Miedo, y el niño o el adulto, ya sea hijo espiritual o hijo literal, se va a poner como, ay, 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 ay. Es como cuando, ¿verdad? Ve la llamada perdida del pastor y usted dice, ay, ay, pero ¿qué hice de malo? ¿Por qué? Si uno anda bien, si uno no ha cometido ninguna falta, pues a qué calidad, me habló mi mamá, me habló mi papá, me habló el pastor. Pero estos, cuando escucharon la voz de Dios en el huerto, sabían que habían fallado, ya habían pecado. Dice que tuvieron miedo. Ahí está la vergüenza, ¿eh? Pecado, miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, hermano, mire todo lo que hace la desobediencia. Hace que la gente se esconda, hace que la gente se comience a apartar. Por eso, hermanos, yo cuando veo los hijos espirituales, y ¿por qué se estará apartando? ¿Por qué ya no escribe? ¿Por qué ya no se conecta? ¿Por qué ya no es tan así, tan esquivo? Lo primero que a saber en qué andará. Porque, hermanos, cuando uno falla, hermano, no quiere ni dar la cara, hermanos. Ahí se pone en el Zoom yo no estoy diciendo que todos, ¿verdad? Pero no quieren ni verle, no contesta, no quiere participar porque como que se anda escondiendo, hermanos. ¿Por qué? Porque no anda bien. Entonces viene el padre y dice, bueno, tengo que vestirte, tengo que cubrirte esa desobediencia, tengo que llamarte y decirte, mira, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Por qué tenés vergüenza? Ahí está el padre. Está revistiéndolo. Vení para acá. Algo no hiciste bien. Eso fue lo que hizo el padre. Es lo que debe hacer un padre. Mira, sé que fallaste. Puede haber disciplina o no. Pero vení, tengo que sentarte aquí. Sentate aquí, contame, ¿por qué estás así? ¿Por qué no me das la cara? ¿Por qué te vas a esconder? ¿Por qué andas con la cara así como topollillo chupado? ¿Por qué me andas poniendo la cara de cuadritos? ¿Por qué estás así? Claro, porque el padre ya sabe que desobedeció. Entonces, la desobediencia en el muchachito hace que sienta miedo, que sienta vergüenza y se esconda. Entonces, no podemos permitir que nuestros hijos se escondan en la misma casa. No podemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es de irlos a vestir. Contame, te estás escondiendo porque sé que fallaste. Entonces, el padre tiene que jugar con pelota adelantada. Yo sé que desobedeciste, ¿verdad? Sí, y ya te corregimos, ya te suspendimos esto. Estoy dando un ejemplo, pero yo necesito que tú no te estés escondiendo. No te estés apartando, por favor. No has perdido la conducta de hijo. Sí, te tengo que reprender. Sí, pero necesito que tú de aquí en adelante comiences a tomar una conducta de arrepentido. Arrepentido no es que andes escondido o que te encierres en el cuarto y que tires la puerta. No, eso no es arrepentido. Arrepentido es que tú necesito que me demuestres que sí estás consciente que cometiste un error. Que me demuestres que tú te tomaste todo el vaso de agua y me dejaste solo la mitad. Entonces lo estoy vistiendo de arrepentimiento para que él se dé cuenta que sí falló. Para que él se dé cuenta que el padre lo que quiere es no seguirlo avergonzando.
sino es que recubrirlo de arrepentimiento. ¿Qué es eso? Un cambio de conducta. Bueno, para que no te vuelva a pasar esto, necesito que me obedezcas, que no hagas esto. Entonces lo estás vistiendo de arrepentimiento. ¿De qué es eso? De un cambio de conducta. Entonces el padre viste ¿de qué? De arrepentimiento. El padre tiene que enseñar al niño. Él no va a aprender. O al muchacho hay que decirle, vení. ¿Cómo vas a agradarme después de tu falla? ¿Cómo vas a agradarme después de tu pecado? Así. Necesito que comiences a cambiar la actitud. Primero, no te escondas. Primero, no tengas miedo. Y segundo, tienes que enmendar. Entonces, eso es vestirlo de arrepentimiento. Entonces, el muchacho va a amanecer al día siguiente, el niño va a amanecer al día siguiente y no va a seguir aislado, sino que ya usted le indicó cómo debe de actuar ante una falla que él cometió. No es aplaudirle, ay, igualito a tu abuelo, quebrar las ventanas del colegio, ay, igualito a tu papá, trompeó a todos los del aula, ay. No es aplaudirle, no es celebrarle, no es incitarle de lo que él está haciendo, se siente orgulloso, soy igualito a abuelo, porque no hay ninguna mujer en el grado que no repasó. No, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando que el padre tiene que venir y decirle, mira, tu conducta es cambiar esto. Entonces el padre viste de arrepentimiento. Entonces el muchachito ya sabe cuál es la conducta que debe tomar después de haber fallado. Entonces Génesis 27:15. Mire cómo avanzan los sastres familiares. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Entonces yo siempre he dicho que una de las cosas por la cual Rebeca amaba más a Jacob es porque todas las vestiduras que ella le había dado a su hijo mayor no se los llevó para la casa de él, no se los llevó para su apartamento, sino que ahí los dejó en casa. Esa es figura de las personas que el padre les enseñó. Una vez comienzan a ir a la universidad o a tener independencia, olvidan todo lo que su mamá y su papá les enseñaron. Allá lo dejan en casa y comienzan a adquirir conductas de la calle, del otro, del maestro, del filósofo, del psicólogo y un montón de cosas. Y entonces el padre y la madre dice, pero ¿y todo lo que te enseñé estos 14, 15, 16, 17 años? Todas esas normas, esas conductas preciosas que te enseñé. Entonces él las dejó en casa, no se las llevó a su vida allá afuera. Entonces viene la madre y le dice, bueno, ¿a quién se las voy a poner? Al que se quedó en casa, al que es como los de Comayagua, como los jacobitas, ¿verdad? Que ahora son el Israel del Señor. Claro, comenzamos siendo, ¿verdad? No tan buenos, no tan sinceros, no tan veraces, engañadores, etcétera, hermano. Pero eso éramos nosotros antes. Pero viene la madre y dice, necesito vestirte de tu hermano mayor. Aquel los dejó, aquel no quiso, aquel los rechazó, aquel los subestimó, aquel los menospreció, pero a ti te van a quedar. Y cuando vio, le quedaban un tanto grandes, le quedaban un tanto diferente. Y viene el muchacho y le dice, mamá, pero si mi hermano es peludo, y mira yo ni gasto en presto barbas, mamá, yo ni gasto en barbero. Entonces, insisto, lo vistieron del hijo mayor. ¿Quién es el hijo mayor suyo? ¿Quién es el hermano mayor suyo y mío? El Señor Jesús, hermano. Entonces, al hijo hay que decirle, Jesucristo no hacía eso. Nuestro Señor lo hizo así. Nuestro Señor Jesucristo sabe qué hacía Él en tal situación, lo hacía así. Le estamos enseñando conductas del aprobado. Le estamos enseñando conductas del mejor hombre que caminó sobre la tierra y está sentado a la diestra de Dios como Dios. Le estamos enseñando la conducta probada. El Padre dijo, este es mi Hijo amado. Entonces hay que ponerle las vestiduras del Hijo amado y enseñarle, mira, el Señor Jesús dijo esto, el Señor Jesús dijo lo otro, el Señor Jesús hizo esto. Le estamos colocando las vestiduras del mayor, del primogénito. Entonces, mire cómo eran estos vestidos. Y le puso las pieles de los cabritos sobre las manos.
sobre la parte lampiña del cuello. Agarró otros pedazos de vestidos y se los colocó aquí, ¿ve? Aquí y aquí en el cuello. ¿Para qué? Para que el papá, cuando se acercara a tocarle las manos y el cuello, sintiera el vello y él pudiera identificar que era el hijo mayor. Así es el padre cuando tú debes o te acercas a él. Te tiene que sentir que en tus manos hace las mismas obras de tu hermano mayor. Y que aquí el cuello, que es lo que une la cabeza con el cuerpo, te tiene que sentir y palpar que estás sujeto, que estás completamente unido en sujeción, que estás completamente en orden. Eso es importantísimo que lo tome en nota. Hay que enseñar a los hijos, mira, tus obras deben de ser así, ¿eh? Hacer como el Señor hacía. Y sabe que el Señor, aquí es el cuello, a ver si lo siento, sí, el Señor siempre estuvo unido al Padre, siempre, hasta se quejó en su muerte con él, pero siempre estuvo unido. Y lo último que dijo fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, así tú tienes que estar unido a mí. Entonces, hermano, así es con la iglesia. El Señor viene, el Padre viene y dice, vamos a ver, huele al Hijo, sí, huele a salvación, muy bien, huele a las 7 vestiduras que le acabo de poner, muy bien, pero vamos a ver las obras, sí, son como las del Hijo, sí, y vamos a ver si está sujeto, vamos a ver si está unido a la cabeza, las esposas al esposo, el esposo a Jesucristo, los hijos a los padres, vamos a ver si el pastor está unido a la cobertura, vamos a ver si el diácono está unido, vamos a ver si realmente está aquí, así como Cristo estuvo unido, así está unido ahorita. Entonces, hermanos, esas son las vestiduras, aquí están, ¿ve? Las del hijo mayor, las preciosas vestiduras del hijo mayor. Entonces, Rebeca viste de primogénito, ese es un primogénito, el que anda buscando, hermanos, tener una actitud de reino, apartarse de las cosas del mundo y comenzar a tomar las conductas de uno que va a recibir los derechos espirituales. Quiere y atesora las cosas espirituales, pero necesita a alguien, necesita un tutor, una madre y un padre, una madre espiritual que le digan, así tiene que ser tu conducta, así, para que seas un primogénito. ¿Por qué? Porque los primogénitos arrebatan, hermanos. Los primogénitos desplazan a otros que menosprecian las cosas espirituales, que por una sopa de frijoles llamada, que por una sopa de frijoles relación prohibida, que por una sopa de frijoles una invitación al parque, una sopa de frijoles para irte a verte al mall, abandonan las cosas espirituales. Pero dicen, no, yo prefiero sacrificarme, pero yo las cosas en el Señor las voy a atesorar. Y comienza a crecer el primogénito, a arrebatar, y comienzan a manifestársele las obras, la diligencia en sus manos, se le comienza a ver lo unido que está. Hermanos, ese es un primogénito. Ese muchacho, hermanos, siempre estuvo unido a la doctrina de su papá y su mamá. Jacob, estoy hablando de Jacob. Por más que miraba a su hermano que se unía a las hijas de Het, él dijo, no, yo estoy unido a la doctrina de mi papá. Yo estoy unido a lo que mi mamá y mi papá me han enseñado. Ese es un primogénito. El que desplaza a otros. ¿Por qué? Porque tiene un anhelo de alcanzar una bendición por estar unido a sus padres. Y lo arrebató, hermanos. Entonces, hermanos, Levítico 8:6. Miren los vestidores, los sastres familiares. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Y puso sobre él, sobre Aarón, la túnica, una nueva forma de vestido sacerdotal, y lo ciñó el cinto de la verdad, le vistió después de manto, justicia, puso sobre él el efod, esa es la capacidad sacerdotal, y ceñó con él el cinto del efod. O sea, el efod era una como plaquita con piedra, y lo ceñía atrás, se apretaba y lo ajustó a él. Hermano, esto es muy importante, sumamente importante. Estas son vestiduras sacerdotales, pero la vestidura sacerdotal tiene que ir ajustado
al cuerpo, al tamaño de cada quien. Hermanos, ¿quién no quiere que nuestros hijos sean sacerdotes? Primero les enseñó cómo es una vestidura de arrepentido. Después les enseñó cómo es un primogénito que agrada a papá y mamá porque están unidos y quieren hacer las cosas. Pero aquí, hermanos, hay que ponerle vestiduras de acuerdo a su tamaño y viendo que queden ajustadas. Jamás a un hijo se le pone una factura. Vos vas a ser igual al solista de aquella banda si no cantás como él. No, hermano, deje que el Señor vaya trabajando en ellos. Vos tenés que danzar como tal persona. Y porque hay padres, hermanos, que yo creo que tuercen la doctrina cuando le ponen una factura, es que vos le haces igualito a tal que danza, igualito a tal que canta. Hay gente, vos vas a hacer igualito a tal que profetiza y le ponen una medida sacerdotal que tal vez no da. Tiene 3 años, ya quiere que toque batería. Ya lee la Biblia, quiere que profetice. Tiene 5 años y lo ponen en la reunión familiar. Vamos, hijo, vos tenés revelación comenzado. Le ponen una factura, hermanos, y el traje sacerdotal tiene que estar ajustado. Tiene que tener la medida de la gracia, de la capacidad, de la trayectoria, de la madurez, de la doctrina que tenga cada quien. Entonces ese es el padre el que tiene que medir. Esto no le puedo facturar esto a mi hijo. Esto no se lo puedo facturar, pero sí le puedo facturar que ya comience a leer. Sí le puedo yo a ceñir que comience ya a tocar un instrumento, que ahí vaya poco a poco. Sí le puedo yo que tome las clases de salacuna. Y si son más grandes, sí, yo ya te puedo yo a ti exigir que leas más. Yo ya te puedo exigir estudios. Ya te puedo exigir que ya ministres, que ores. Sí, ya te puedo como aquel evangelista que tenía 4 hijas que profetizaban. Entonces, sea la medida. Entonces, cada padre, cada madre, cada siervo tiene que tomar a sus hijos espirituales y ceñirlos. Esta es la capacidad que tiene él. Si uno le pone un traje sacerdotal más alto, hermanos, lo podemos echar a perder. Porque puede ser que el hijo ande así, mire, ande así, con un traje más grande. Y se crea, hermano, se crea Moisés. Entonces se va a echar a perder. Entonces el traje tiene que quedar ajustado a la medida. Entonces el padre tiene que tener discernimiento y conocimiento, pero profundo de sus hijos. Si le sigo diciendo que es profeta a los 5 años, a los 8 ya se va a creer. Y hasta a mí. Es como José, ¿verdad? El José le dijo a su papá, fíjate que hasta vos también te inclinabas ante mí. Hermanos, había que ajustarle la visión a José. Por eso el padre se indigna y dice, pero ¿qué le pasa? Se preocupó, se molestó un tanto porque veo al hijo muy crecidito. Entonces, el padre tiene que vestir a los hijos de una preparación sacerdotal. Vas creciendo, entonces te pongo otra medida. Así como Ana le llevaba una túnica de cada año al niño, ¿verdad? Y era de diferente tamaño. ¿Por qué? Porque ya cuando crecía le quedaba ajustada. Hermanos, es como que usted leía hace 5 años un versículo y que 5 años después siga leyendo un versículo para irse a dormir. Eso es cuando era tal vez corderito, pero después de 5 años usted ya tiene que tener cuadernos, estudios. Usted tiene que estar llenando cuadernos y libros, ya tiene que tener varias Biblias, tiene que tener algún aparato y si no es aquí, pues los tiene que tener aquí, porque su medida, el tamaño del vestido va creciendo, creciendo, creciendo. Entonces no se quedó con el vestido chiquito, sino que es un vestido ajustado y ese es el padre el que tiene que irle ajustando a los hijos. Ajustado, ajustado, ajustado. Entonces debe de haber una preparación sacerdotal. Ahorita tenemos que aprovechar, hermanos, que los padres deben ser el salacuna, el arca de los tesoros y el Shaddai en casa. Son ellos los que tienen que tener escuela en casa, iglesia en casa y estar supervisando. Mira, ya ensayaste, andale, ¿qué aprendiste ahí? Entonces, debe haber una preparación sacerdotal. Entonces, dice Zacarías 3:4, y el ángel le habló y mandó a los que estaban delante de él diciendo que quitarle esas vestiduras viles
y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Este muchacho era Josué. Josué venía saliendo de la cautividad, hermano, estuvo muchos años, hermano. Seguramente allá se ensució con Babilonia, seguramente allá vio cosas, tal vez cayó en pecado y de repente a él le facturó por la genealogía que tenía, por herencia, como usted lo quiera ver, que él iba a ser el sacerdote de la restauración del tabernáculo. Así nos pasó a usted y a mí. Fuimos como predestinados, ya estábamos ahí en el linaje y de repente viene, a ti te toca encargarte la intercesión, a ti te toca hacer los remas, a ti te toca orar el día de hoy y de repente dice, pero si mi inicio fue malo, si yo vengo mal, entonces a este hombre lo vieron que no venía bien y le habían facturado una comisión. Es como que a usted y a mí nos facturen un equipo, nos facturen algo y no andemos bien, nos dan el título de diácono, nos ponen a dirigir algo y de repente dice, pero si yo no vengo bien, entonces viene el enviado, viene la administración, viene el ángel y le dice, ¿sabe qué? Voy a quitar tu pecado de ti. Voy a quitar esa carga que traes. ¿Por qué? Porque lo que vas a hacer en el Señor se ocupa santidad, hermano. Se ocupa santidad. Mire el versículo 7. Así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos. Y esta es esta es la vestidura. Mire cómo lo están vistiendo. Y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. Hermano, ¿quiere tener gobierno? ¿Quiere que sus hijos tengan gobierno en lo que hacen, en su carrera, en su trabajo, en la iglesia? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que andar en el camino, tienen que guardar el orden, el mandamiento. También tú guardarás mis atrios y entre estos que aquí están te daré plaza. Entonces le está diciendo, ¿sabes qué? Yo te doy una oportunidad, ya fallaste. Ya veniste así todo curtido, ya veniste todo careto. Sí, te voy a dar una oportunidad, pero ¿querés conservar lo que Dios te ha dado? ¿Querés conservar el gobierno, el don, el privilegio? Tenés que ponerte vestidura de santidad. Ya no tenés que volverte a ensuciar en Babilonia, ya tuviste ya mucho tiempo. ¿Por qué te vuelves a ensuciar con la confusión? Por lo ilegal, por lo que no se permite. Entonces, hermanos, a Josué, ¿verdad? Lo vistieron de renovación ministerial. Entonces le dice, ¿querés permanecer con todo esto y conservar, hermano? Porque yo repito algo que es muy cierto. A veces en el Evangelio tenemos un arquitecto que decía, llegar a la cima es fácil, mantenerse ahí, esa es otra cosa. Entonces, así es en el ministerio. Le pasó a Josué, de repente la gracia te visitó. Te pusieron ahí de encargado, te designaron un don y de repente, pero si yo no estoy preparado, entonces te dice el Señor, sí. Entonces, tienes que cambiar tus vestiduras, tienes que cambiar tu conducta. Y le dice después, ¿sabes qué? Tienes que andar en los caminos que te dicen que tienes que andar. Tienes que guardar la ordenanza. ¿Para qué? Para que guardes, para que gobiernes mi casa, para que te sostengas. Hermanos, padres de familia, para gobernar en la casa. Mire, ve, ahí está el versículo, ve. Para gobernar en la casa tenemos que andar en los caminos del Señor. Tenemos que guardar el mandato. ¿Para qué? Para mantenernos vigentes. Esto es sostenernos, hermano. Esto es, hermanos, para aquellos hijos que están en danza, alabanza, que a veces andan así, oscilando, días buenos y días malos. ¿Por qué? Porque no hay gobierno. ¿Por qué? Porque no cuidan sus vestiduras. Les va bien un fin de semana, pero no han depurado su lista de Facebook, no han depurado lo que hacen, no han depurado a qué le dan like. Y de repente, ¿por qué se viene abajo? Y después a los meses, en otro evento, vuelve a subir y vuelve a venir. ¿Por qué? Porque están así en eso. Su gobierno es oscilante. ¿Por qué? Porque ellos mismos se bajan del pedestal, porque se desvisten, ensucian sus vestiduras. Entonces, hermano, un padre tiene que enseñar a sus hijos cómo sostenerse. En lo espiritual hay que enseñarle, no, eso va a manchar tú. Eso que estás viendo, esa desobediencia que estás haciendo va a hacer que no te conserves. Hermanos, y no hay cosa más linda, hermano, que el Señor lo sostenga a uno, lo mantenga siempre vigente.
lo mantenga con gobierno. No hay cosa más linda. ¿Por qué? Porque de una u otra manera el Señor nos da la iniciativa de ¿qué? De guardar las vestiduras, de no mancharlas. Entonces, los padres tienen que enseñar a los hijos cómo se renuevan ministerialmente. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y yo lo estoy hablando en el plano de la casa, pero ese es un tema completamente de iglesia. ¿Cómo yo tengo que enseñarle a usted cómo renovarse ministerialmente? ¿Para qué? Porque si no se actualiza, se va a ir venciendo, 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 venciendo y va a quedar obsoleto. Y de repente el Señor, oye, el pastor ya no me quiere, el pastor ya se olvidó de mí. No, 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 es que no te renovaste. Necesitamos ser renovados. Entonces necesitamos ir a la administración y decirle, pastor, ¿será que mi conducta no es buena? Claro, te quedaste con la conducta de Corderito, te quedaste con la conducta de otro lugar. Necesitas evolucionar, renovarte en tu conducta. Todos debemos de renovarnos. Entonces, hermanos, 1 Samuel 18:4, mire esta versión. Jonatán se desnudó la ropa que tenía sobre sí y dióla a David y otras ropas suyas, hasta su espada y su arco y su talabarte. Entonces, viene Jonatán, capítulo 18, está comenzando. Cuando ve a David que viene con triunfo de vencer a Goliat, ahí viene con la cabeza, con la espada, hermanos, y lo ve. Dice que quedaron ligados, que se amaron, eran afines. Y dice que viene Jonatán y se quitó y lo viste. Él venía vestido ¿de qué? Venía vestido de pastor. Él venía vestido como se visten los que cuidan las ovejas, con aquellos trajes, ¿verdad? El zurrón, todo aquel equipamiento. Entonces viene Jonatán y le dice, sí, pero este ya va a pertenecer al reino, porque mi papá dijo que el que venciera a Goliat le iba a hacer yerno, pero así no va a funcionar. Con esa conducta no va a permanecer en el reino, porque a veces así es. Tenemos unos éxitos, tenemos unos hits, tenemos unos triunfos tremendos, pero necesito vestirlo de reino, necesito vestirlo de reino de Dios. Entonces tiene que venir un sastre espiritual. Entonces, ¿qué era Jonatán? Jonatán era un príncipe. ¿Y qué le está diciendo? Hey, David, sí, ya sabemos que eres ungido. Estoy parafraseando, estoy diciendo una idea. Espiritualmente, ya sabemos que eres ungido y ya sé que vas a ser rey un día, ya sé que vas a llegar a ser la mamá de los pollitos, el mero, pero tienes que ir en un proceso. Primero fuiste pastor, ahora te tengo que poner como príncipe, te tengo que dar otra vestidura más alta que aquella, para que luego saltes a rey. Entonces, Jonatán sabía que las vestiduras son las que nos llevan a un cambio de dimensión. Los sucesos, los triunfos, sí, nos van a hacer famosos, nos van a dar renombre, una profecía, un canto, una inspiración, ¿verdad? Una oración, wow, ¿qué es? Pero ¿cómo vamos a subir de nivel? Con un cambio de conducta de lo que éramos a un nivel de reino, a un cambio de conducta. Mire, antes, en el capítulo 17, David andaba por todo el campamento hablando, hermanos, y decía, ¿a quién le van a dar al que mate ese gigante? Hermano, era como imprudente, hermano, era perdóneme, como bocón. Él regó eso en todo el campamento y por eso regó a Saúl. Ese es el ángulo que estoy dándole. Pero mire lo que pasó después de que lo vistieron. Versículo 5, 1 Samuel 18:5. Yo espero que usted esté conmigo, hermano, que el Espíritu Santo me ayude y le ayude a usted a que yo pueda transferirle esta conducta. Salía David a donde quería que Saúl enviaba y portábase prudentemente. Otras versiones dice con inteligencia, con sensatez, dicen otras versiones. Hízolo por tanto, mire, hízolo por tanto, como era prudente, como era sabio, como ya tenía una conducta de príncipe, ya se sujetaba, ya era prudente. Quiere decir que la imprudencia aquí se la quitaron. Aquí se la quitaron la imprudencia.
La imprudencia en los ojos, la imprudencia en expresar rápido lo que quiere decir, la imprudencia en siempre hablar de primero, la imprudencia en reírse, la imprudencia en dar un comentario. No, aquí con la conducta de príncipe le hizo ser una persona prudente, sabia, calladito, mejor. Y dice que cuando comenzó a portarse así, dice que lo hizo capitán de gente de guerra. Y aquí está, mire, y era acepto a los ojos de todo el pueblo. Quiere decir, hermano, que me parece a mí que David, si no cambia de actitud, ahí se hubiera quedado con su triunfo sobre Goliat y hubiera sido famoso. Así como quedó Sansón famoso, pero no avanzó. Sansón no avanzó, pero David dijo, no, hombre, tengo que tomar las vestiduras que me está dando un príncipe aprobado, una conducta que me lleve a ser prudente. Prudente, el prudente es el que no es fácil expresar lo que siente, lo que dice y lo que piensa. No es fácil. Y cuando lo hace es con personas de altura espiritual, es bajo, con mucha guianza del Espíritu. Y generalmente, hermanos, cuando lo hace para edificar, no para dañar, porque es prudente. Entonces, esa prudencia, esos trajes los coloca un padre espiritual, los coloca unos padres espirituales, unos padres literales, para que los niños vayan poco a poco siendo aceptados. Hermano, que nuestros hijos eran aceptados, hermano. Cristo era, ¿verdad?, lleno de gracia para con Dios y para con los hombres. Hermanos, a nuestros hijos hay que enseñarles, hermanos, porque no vienen enseñados. Buenos días, buenas noches, con permiso, gracias. Cuando termine de comer, el tenedor se agarra así, el tenedor se pone así, el plato se lleva, mira cómo se lava, mira, así se limpia la boca, ¿ve? Así se pone el tenedor, así se toma. ¿Por qué? Porque hay que enseñarles conductas de reino, de prudencia. Eso va a hacer que sea aceptado, que sea bien recibido por los demás y vaya tomando una conducta de príncipe. Entonces, ¿quién hace eso? Los padres. Los padres tienen que ponerle una conducta prudente, completamente. Mire, hermanos, había una vez, yo me acuerdo que cuando llegaban algunos tíos, hermano mío, a veces me sonaban, porque era imprudente de chiquitito. ¿Qué me trajiste, tío? ¿Me trajiste regalo? No, ya me iba. Y mis papás me quedaban viendo así, ¿ves? Por imprudente, hermano, ya me iban a topar. Entonces, hijo, no, eso no se le dice a las visitas, si no solo vienen para traerte cosas. Vaya, pues está bien. Otra vez, hermano, le cuento algo. Comprábamos un queso por el lago. Ahí en una vuelta del lago, en una casa que está como en una loma, uno subió una escalera y comprábamos un queso crema, hermano, que era un espectáculo. Yo no sé si lo siguen vendiendo. Pero en mi casa compraban aquellos cuartones de queso, hermano, y solo así cenábamos, con tortilla y queso. Hermano, una vez llegaron unas visitas, hermano, que en una sentada, ¡pah!, se esfumó, voló el queso. Y en ese momento era la hora de la cena y llego yo. Y veo la palanganita ahí, el recipiente, que ya no había queso, solo estaba ya el poco de suero y unas migajas. ¡Ay!, dije yo. Todo se lo comieron estos dos, papá, le dije. Hermano, mi papá otra vez. ¿Se acuerda cuando hacíamos en el culto? Así ahorita. Imprudente, hermano, imprudente. Ay, mi papá, Dios mío, hermano. Allá me llamaban aparte, hijo, mira, no sea cero, era cuadrada. Porque a veces, hermano, la imprudencia nos detiene. Podemos dar grandes triunfos, pero la prudencia nos va a catapultar, nos va a como llevar a un nivel que vamos a ser aceptos a los ojos del rey y de toda la iglesia, de todo el pueblo. Entonces, avanzo. Entonces, ¿de qué enseña? ¿De qué viste Jonatán? De prudencia ministerial, de prudencia familiar, pues vaya, como usted lo quiera ver. Hechos 9:39. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. ¿A quiénes vestía Dorcas? A las viudas.
a la viuda si esa mujer se muere. Yo no quiero hablar del suceso eso, quiero hablar de lo que hacía Dorcas en vida y después de que la resucitaron. ¿Qué es una viuda? Es gerá en griego y significa deficiencia. Viuda, por cuanto le falta esposo. Mire, desde el punto de manera macro, la iglesia que no tiene Señor es una iglesia viuda. Sí, que creen en Cristo y todo, pero no tienen Señor. No tienen Señor. ¿Sabe que él dije Señor en Mateo 25? Ustedes me aman Señor, Señor, pero no obedecen. Y los echa a la tribulación. ¿Por qué? Porque sí, dicen Cristo, dicen todo, tienen Biblia, pero no tienen esposo. No lo aman como esposo. Esa es la iglesia que se queda. Pero yo me quiero centrar en algo. Que esa palabra también, gerá, significa deficiencia. Deficiencia. ¿Verdad? Es cuando la gente carece de algo. Mire, fíjese que ayer estaba hablando con Angelito y me decía, vi que la semana antepasada andaba comprándose un micrófono inalámbrico y lo compró. Sí, lo compramos y lo trajimos aquí para no tener este. Pero hermano, yo el día que lo compramos me lo pongo y qué cosa más chula, el aparatito. Ya iba a andar aquí, mire, ve, hands free. Mano libre, hermano, cuando vamos a ver la grabación, hermano. Ay, hermano, pura venta de queso, hermano. Adelante, hermano, queso, cuajada, mantequilla de choluteca, así se escuchaba, hermano. Entonces, era deficiente el sonido. ¿Por qué? Porque al compararlo con algo eficiente, uno ve que le hace falta para llegar a la calidad que uno ya se acostumbró o busca, es deficiente. Entonces, hermanos, ¿qué tiene que hacer un padre entonces? Vestir a nuestros hijos para que toda deficiencia que ellos tengan, uno tiene que saber, no me venga con cosas de que no se sabe 9 por 9, por favor. ¿Qué le cuesta la tabla del 10? No me vengas con cosas. O te la aprendes de una manera, pero eso no te tiene que detener. Entonces, hay que conocer las deficiencias de nuestros hijos. Ay, hermano, hay que conocerlas. Y de repente que no me vengas diciendo que tenés miedo en la noche. No me vengas diciendo de que sos malo en tal clase. No, vení, te voy a enseñar. Este es lo que tú estás haciendo mal. Este es lo que tú estás haciendo mal. Pero no puede ser que el padre se queda, ay, pastor, es que así es ella. Así es la niña. Es que así es él. Y a veces veo que el padre como que se goza cuando son deficiencias y lo que tenemos que venir, no, venga para acá. Y uno tiene que no llegar, verá como a matarlo. No, yo saqué 100 en matemáticas. No es así. Uno tiene que tener esta deficiencia. No, hacer las cosas muy a la carrera. Hacer las cosas sin amor. Hacer las cosas solo para salir de paso. Tenés esa deficiencia. Eso enseñaba Dorcas a las viudas. Claro, ellos tenían una pérdida, que no tenían marido. Entonces, ella les enseñaba cómo van a seguir sobreviviendo a pesar de la pérdida que tuvieron. Eso es lo que les enseñaba Dorcas. Pero esa mujer, como sastre espiritual, les enseñaba a los hijos. Mira, tenés esa deficiencia. Siempre respondes. Siempre decís que tenés razón. Siempre decís que es que Dios te dijo. Y siempre decís que no estás enojado. Esa deficiencia es tuya, que nunca aceptas tus errores. Esa deficiencia me la corrige. Y el padre tiene que insistir, volver a tomar la medida y volver a echar otro tirón con aguja e hilo y volver. Y de vez en cuando, ¡pling!, se puede puyar, pero hay que seguir midiendo el vestido. Entonces, ¿de qué vestía Dorcas? Deficiencia. Ocupamos hijos eficientes. Hijos que no se queden, ¿verdad?, con el que no puedo o el que así es él. No. El padre tiene que conocer las deficiencias que tiene, ¿verdad? ¿Sabe cómo se encuentra una deficiencia? Cuando le encuentran un error. Ahí se va a saber. Cuando le encuentran un hasta aquí. Entonces el padre tiene que venir y analizarlo.
¿Cómo le ayudo a en esta deficiencia que tiene? Vitaminas, etcétera. Bueno, entonces, punto final. Estoy terminando con el tema de desastres espirituales, desastres familiares. Proverbios 31:21 SRB. Estamos hablando aquí de la mujer virtuosa. No tendrá temor de la nieve por su familia. Hermano, ahorita está cayendo una de nieve espiritual sobre la iglesia, sobre el mundo espiritual, que da frío. Porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Si usted lee el versículo 22, ella era la que las hacía, las confeccionaba. Ella se hacía para sí y para sus hijos. Ropas dobles, son ropas carmesí, son ropas rojas, pero me parece a mí que ese color tenía una propiedad que era que preservaba la temperatura o hacía que la temperatura corporal no se perdiera. Entonces, hermanos, ahorita puede venir un enfriamiento en la iglesia. Mire, aquí hay nieve. Puede venir que la gente se enfríe, puede venir que la gente diga, ya ni quiero escuchar al pastor, ya mejor yo leo la Biblia cuando yo quiero, ya no quiero estar en la congregación, ya no tengo saldo para Zoom, ya no tengo esto, ya no quiero, ¿y para qué? Y pueden haber nostalgias, ¿verdad? De que ya quiero congregarme y comenzar una mezcla de cosas y de repente comenzarse a enfriar, a enfriar, a enfriar, pegarle de resfrío, pegarle un enfriamiento. Y de repente, hermanos, ¿quién es el encargado de ver a nuestros hijos fríos y vestirlos para que no pierdan el calor, no pierdan la temperatura? Son los padres. Son los padres los que tienen que venir, así como yo le estoy diciendo a usted como hijo espiritual, decir, hey, no pierda temperatura. Hey, siga viviendo bajo cobertura, siga estando en unidad, siga orando, siga leyendo, adáptese. Entonces, los padres, esta madre que es figura de la iglesia también, lo que están buscando es que la familia no se enfríe, no le dé hipotermia. Hermanos, cuando uno está en climas extremos, lo primero que comienza a sufrir son los tejidos blandos. Mire lo que comienza a sufrir, las orejas, hermano. Hermano, por eso la gente cuando hay climas extremos se cubre las orejas, porque como son miembros delgaditos, ¿verdad? Y la piel es delgada, se comienzan a congelar y comienzan a doler, a doler. ¿Qué está aquí? El oír, entonces ya la gente no oye. ¿Sabe qué comienza? La nariz comienza a llenarse, a endurecer del frío, ya no percibe las cosas espirituales. Los labios se le rajan, ya no habla, ya no adora, ya no canta. ¿Por qué? Porque le duele, le molesta el clima. Las manos le comienzan a molestar, hermano, y por eso lo primero que le ponen a uno son guantes. ¿Por qué? Porque las obras, ya no quiere uno hacer buenas obras. ¿Para qué? Cuando volvamos, se está enfriando. Los pies, hermano, ¿cómo molestan con el frío? Entonces, hermano, ya no quiere uno seguir caminando, hermano, en unidad, ni seguir la ordenanza. Todo eso comienza cuando nos estamos enfriando. Hermanos, que no lo va a dar gripe espiritual. Padres de familia, hay que vestir a nuestros hijos para que no se enfríen. Hay que poner alabanzas, hay que ponerle los cultos pasados, hay que ponerlos a ensayar, hay que ponerlos a volver a repetir algo, que sigan para que sigan ejercitando lo que han aprendido. Volver a repasar los cuadernos, volver a repasar todo. ¿Para qué? Para no enfriarnos, para mantenernos con la temperatura. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Quién hace eso? La iglesia. ¿Quién hace eso? Una madre espiritual. Tiene ropas dobles. Tiene el color rojo de la sangre de Jesucristo, que es la que nos mantiene, ¿verdad?, con la temperatura, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Ya me aguantó usted no sé cuánto tiempo. Sastres familiares. Padre, mi Dios, gracias te damos. Te rogamos, Señor Jesucristo, que nos auxilies, que nos capacites, Señor, esta noche, Señor. Ayúdanos a ser esos padres que tomemos esa
ese oficio que tuvo el Padre, que tuviste tú, que tuvo el Espíritu Santo en vestirnos, que haya ese menester en nosotros para comenzar a cubrir a nuestros hijos de todo defecto, de toda vergüenza, de toda deficiencia, de toda conducta, Señor, irresponsable, toda situación, Señor, que le lleve después o ya, Señor, de vergüenza, de imprudencia, Señor. Nosotros los padres vamos a seguir esta enseñanza al hilo, Señor, y vamos a comenzar a trabajar en casa, porque estamos en casa, estamos haciendo el trabajo de casa para vestir a nuestros hijos de nuevas conductas, de las conductas del primogénito, de las conductas de un arrepentido, de la conducta de uno que va a salir de la imprudencia a un príncipe, de la conducta de uno que va a gobernar bien su casa, que se va a mantener vigente, que va a haber una renovación a medida que van creciendo, que va a haber una conducta sacerdotal que se va a ir ajustando de acuerdo a la madurez de cada quien, Señor. Señor, no solo para nuestros hijos, sino para nosotros también en lo espiritual, como padres, como hijos, como siervos, Señor. Te rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que nos equipes como familia, Señor, que vamos a ir a vestir a nuestros hijos del Señor Jesús. En el nombre de Cristo te rogamos que nos auxilies, que nos ayudes, que perdamos todo miedo, que perdamos toda situación contraria y que nos dediquemos decididamente, con toda la fortaleza, con todo el valor, a equipar a nuestros hijos, a vestirlos, a vestirlos, a vestirlos, como aquel padre que caminó sobre aquella mujer en Ezequiel 16 y la vio desnuda y no la dejó ahí, sino que la vistió, no la dejó en vergüenza, Señor, sino que la fue equipando, le fue cambiando de conducta. Señor, vamos a ministrar la conducta de Jesús a nuestros hijos, a nuestras familias. Te lo rogamos en el nombre de Jesús que nos habilites, danos esa gracia, Señor, de edificar casa como la de la mujer virtuosa, que ninguno en su familia padecía de frío. No nos vamos a enfriar, no vamos a perecer en este enfriamiento espiritual que ha venido. No, Señor, vamos a tener vestiduras dobles, vamos a tener vestiduras carmesí, rojas en la sangre de Jesús, para mantenernos con vida, con aliento. Nuestras obras, nuestra nariz, nuestros oídos van a estar siempre, Señor, vigentes y activos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria. Bendice la iglesia que está en casa, guárdala, protégela, Señor. Pon un cerco alrededor de ella, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Prepáranos, Señor, mañana sábado, Señor, para sentarnos a tu mesa, Señor, y recibir esa bendición. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Amén y amén. Cuídese mucho. Le amamos y le bendecimos a la distancia. Chao. Mi Dios, tú eres todo lo que tengo. Quiero obedecerte y agradarte por siempre, mi Señor. Mi Dios, tú eres todo lo que tengo. Quiero obedecerte y agradarte por siempre, mi Señor. Tú eres eterno, eres siempre fiel, mi Señor. Tú eres eterno, eres siempre fiel, mi Señor. Incomparable Dios, incomparable Dios, incomparable
Dios, incomparable Dios, incomparable Dios, incomparable Dios, incomparable Dios, tú eres eterno, eres siempre fiel, mi Señor, tú eres eterno, eres siempre fiel, mi Señor, incomparable Dios, incomparable Dios, incomparable Dios, incomparable